Bien, vamos entonces ya a nosotros introducirnos en el estudio de este tema tan hermoso, ¿no? De Dios y sus atributos. Y como lo dijimos la semana pasada, si pudiésemos, ¿no? Considerar o tener un- una especie de rompecabezas con, qué sé yo, la silueta de Dios, si pudiéramos decir, y que lo que llene esa silueta serían piezas del rompecabezas con los atributos de Dios. Y nos daríamos cuenta que, una vez más, cierto, cuán grande, maravilloso, inmenso Dios es, y cuán bendecidos somos nosotros de tener a Él como no solo nuestro Dios, que de por sí ya es más que suficiente, sino también el hecho de que Él es nuestro Padre, ¿sí? Nuestro Padre celestial, lo cual ya expresa intimidad. Así que somos bendecidos sobremanera. El tema está no en que Dios no sea fiel en esa su labor para con nosotros, sino que lamentablemente somos nosotros los que quizás no entendemos a Dios como deberíamos entenderlo, conocerlo, con el propósito de nosotros rendirnos más y más a Él. Mientras me preparaba para las clases de ayer, una de las cosas que consideraba o consideré fue que no solo se trata, por ejemplo, de leer la Biblia con el propósito de simplemente ser más culto, ¿no? Hay gente que ha leído la Biblia, no necesariamente creyentes, sí, es por un tema de cultura general. Creyentes deberíamos, sin duda, leer la Biblia entendiendo que es Dios quien nos está hablando a través de ella y que nosotros a través de ella vamos a poder conocer más y más a Dios con el propósito de obedecerle mejor. Lamentablemente no siempre ocurre eso. También muchas veces a creyentes leemos la Biblia por razones no necesariamente correctas o apropiadas, como por ejemplo quizás uno lee por compromiso, no ya cumplí. Otro lee con el propósito de que, Señor, ya leí, así que tienes que bendecirme ahora, ¿no? Y eso, a veces hasta tenemos la actitud de, Señor, yo ya hice mi parte, ¿no? Ahora te toca. Como que tenemos que recordarle a Dios que Él tiene que hacer su parte. Y no nos damos cuenta que la idea cuando nosotros estudiemos las escrituras es que las escrituras, siendo la palabra de Dios y siendo una palabra fiel y poderosa, debería a nosotros transformarnos o nosotros deberíamos permitir que esa palabra nos transforme más y más a la manera de Jesús. Cuando nosotros estudiamos o leemos la palabra de Dios y no nos está transformando, hay algo que en todo caso necesitamos cambiar y necesitaríamos mejorar. Porque sí, insisto, el propósito, la idea de estudiar las escrituras es que conociendo a Dios más a través de ellas, nosotros pudiésemos ser transformados más y más a la manera de Dios. Dentro de lo que nosotros estamos estudiando, y lo hemos visto parte la semana pasada, es la fidelidad de Dios. Vamos a compartir aquí pantalla, por favor. Aquí estamos. Aquí está. Habíamos hablado ya o habíamos comenzado estudiando respecto a la fidelidad de Dios. Ojalá nosotros pudiésemos ser tan fieles a Dios como Él lo es para con nosotros, ¿no? Ya hemos jugado en pensamiento respecto a si yo fuese Dios, ¿sí? Si nosotros fuésemos Dios y agradecer a Dios que nosotros no lo somos. Pero si nosotros quizás
fuésemos Dios y vemos que alguien está siendo infiel con nosotros, posiblemente nosotros diríamos, hasta aquí no vas, ¿sí? Pero gracias a Dios que a pesar de nuestra infidelidad, Él se mantiene fiel. A pesar de nuestra incredulidad, Él se mantiene fiel. No fiel para aguantarnos todo, sino fiel para que Él eh, haga las cosas conforme a esa su voluntad. Si es que Él ha hecho un pacto con su iglesia, por ejemplo, y una iglesia falla, Él no va necesariamente a decir, ok, ya se acabó el pacto, no necesariamente. ¿Tiene Dios derecho a que una iglesia pueda dejar de ser iglesia de Él? Sí, tiene el derecho, y también parece que la Biblia expresa que si es que una iglesia deja a Dios como su Dios, entonces ¿para qué ser más iglesia? No, se acabó la cosa. Pero Dios, entienda, es un Dios fiel, y nosotros también debemos ser muy, muy agradecidos a Él por ello. Habíamos visto estos versículos, ¿sí? Y por allí nos habíamos quedado, habíamos cubierto todos estos versículos que expresan pues ciertamente cuán fiel Dios es. Eh, Triste nuestra postura. Sí, y esta postura en alguna forma quizás sea general, en unos más que en otros, sí, pero pienso yo que en alguna manera es general. ¿A qué me refiero? Que nosotros, por ejemplo, sí confiamos más en nosotros mismos que en Dios, en nuestro parecer, en nuestro pensar, en nuestro vivir, o sea, confiamos más en nosotros. Y entiéndase, usted y yo no somos tan fieles como Dios. Sea, dejamos de confiar en aquel que es fiel, ¿sí? ¿No? A través de su palabra, a través de Cristo, podemos nosotros notar que ciertamente Él es fiel, es confiable, pero nosotros preferimos muchas veces confiar en nosotros mismos. Y no solo en nosotros mismos, sino también a veces hasta confiamos más en otras personas más que en Dios, ¿sí? Eh, Entiéndase, si hay alguien en quien usted y yo deberíamos estar dispuestos a confiar, y confiar de, con todo nuestro ser, ese alguien es Dios. ¿Cuánto alcanza esta fidelidad de Dios? ¿Cuánto cubre, sí, la fidelidad de Dios? Bueno, primero en profecía, alguno de ustedes que por favor pudiese dar lectura a este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Alguien sí que en voz alta, por favor, pudiese dar lectura a este pasaje. Segunda de Pedro 1, 19. Yo lo Pastor, tengo puesto. Adelante, Aguita. Y la suegra Yo y tengo la suegra y no sé, yo no me meto en esas cosas, así que ustedes decidan quién lo hace. sígame, Tenemos decía. también, Segunda ya, de Pedro 1:19. tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ok, muchísimas gracias. Ya, no existe palabra más segura que la palabra de Dios. No existe. Y esto quizás lo he mencionado, no es que quizás, definitivamente lo he mencionado, y quizás usted se acuerda de que en una ocasión me topé con un caballero que no se enteró que yo era pastor. Estaba, claro, llevé la combi al mecánico. Y él se enteró que yo era pastor y se me acercó muy, muy amable al caballero, hicimos cierta amistad. Y él me dijo, ¿no? Que él era una persona muy, muy leída, y se notaba que ciertamente había leído mucho. Y me dijo, cree en Dios, él que creía en Dios, pero que creía en Dios a su manera.
¿sí? Y ahí está nuevamente, ¿no? O sea, nosotros como que creemos en Dios, pero no en el Dios que la Biblia manifiesta muchas veces, ¿no? O sea, creemos en un Dios más de acuerdo a lo que es nuestro pensar, ¿no? A lo que es nuestro parecer, o por último también muchas veces de acuerdo a lo que nos guste, ¿sí? ¿Sí? Pero entiéndase, si hay alguien a quien nosotros debemos escuchar, ese alguien es Dios. Quizás necesitamos aprender a escucharnos menos a nosotros mismos y claro, nosotros decimos, no, pero las cosas que yo siento, las cosas que sé yo, que yo expreso son importantes y nadie va a dudar de ello, pero nunca vamos a poder compararlas con las de Dios, ¿no cree usted? Si hay alguien en verdad a quien necesitamos escuchar, ese alguien es Dios. Cada una de sus profecías, cierto, bueno, están cumpliéndose, ¿sí? Algunas ya en el pasado se cumplieron, otras todavía en el futuro se cumplirán. Pero el hecho de que las profecías del pasado se han cumplido nos da la confianza o debería darnos la confianza para también comprender que cada palabra que Jesús habla, cada palabra que el Espíritu Santo dio a los apóstoles a hablar, es una palabra que es fiel y que merece nuestra atención. Así que dentro de lo que estamos viendo, ¿no? El alcance de la fidelidad de Dios es en todo, sin duda. También en profecía, ¿sí? O en la palabra de Dios. En preservación, ¿sí? En Primera de Corintios, capítulo 1 versículo 9, si alguno de ustedes, por favor, también nos ayuda con ello. Y otro con Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Primera de Corintios, vamos con Primera de Corintios primero, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios 1, 9. Alguien que por favor diga yo. Yo, Alguien, pastor. adelante, adelante, por favor. Primera de Corintios 9. Y Él es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ok, muchas gracias. Y esto es lo que también se refleja aquí en este versículo, ¿no? Con que dice, fiel es Dios. Es triste, pero a veces como que nosotros tenemos que, ¿no? Cuando se predica, cuando se enseña, como que tenemos que rogar a los mismos creyentes, ¿no? Bueno, a la iglesia misma, como tenemos que rogar, oye, entienda, intentamos, fiel es Dios. Sí, cuando debería ser eso para nosotros, sí, algo que no necesita que se nos recuerde. Porque sí, en razón a esa su fidelidad, Él nos ha brindado de su perdón, Él nos ha brindado de su salvación, Él nos ha brindado de su adopción y también de su eternidad. Y ese Dios también nos ha dicho, yo nunca los voy a dejar, yo estoy acá, y en espíritu, ¿cierto? Pero y en Jesús. Él está dispuesto a conducirnos, a guiarnos. Somos nosotros más bien los que nos apartamos de él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, sí, el versículo 24. No te escuchamos, hermana. No se te entiende, hermana Giovanna. Disculpa. Ah, así que vamos a cambiar. ¿Alguien más? A ver, haz la prueba de nuevo. Pastor, yo. Dale, dale. No, nada, hermana Giovanna. Nada, nada. Dale, Renato. Llama, Fiel es el cual también lo hará. A ver, ahora, ¿nada? Ahora te escucho mejor. A ver, hermano. Ahora se te escucha mejor. Bueno, ya no se te escucha nada. No, ¿A vamos a cambiar. Renato o a mí? Ya, hermana Giovanna, dale. Hermana Giovanna, dale. Ya. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cierto, una vez más, sí. A cuán fiel Dios
eso. Necesitamos nosotros, hermanos, no solo creer en ello, sino que también tenerlo muy presente, porque si entendemos eso y creemos eso, vamos entonces nosotros a vivir siguiéndole a Él y no esperando que simplemente Él haga las cosas como nosotros queremos, porque Él es Dios, ¿sí? Y no solo en eso, sino que también en perdonar. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo número 9. Renato, ¿puedes tomar esto? Primera de Juan, capítulo 1. Sí, pastor, ahora lo busco. A ver, por favor. Ya que te estamos choteando, hermano Renato, ¿no? Primero tu suegra, después tus hermanos, así que yo no voy a permitir esto, hermano Renato. Sí, vamos a defender. Dale, hermano. Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Es cierto, o sea, Él es fiel y justo para perdonar. Él quiere perdonar, Él puede perdonar y Él está trabajando para perdonar. Ah, Cuando usted y yo, cuando usted y yo hemos llegado a conocer a Cristo, no ha sido en razón a que nosotros solititos nos dimos cuenta. ¿Sí? Fue el Espíritu de Dios quien hace que nosotros los seres humanos, los pecadores, nos demos cuenta de ello. Y una vez más, es el Espíritu que nos conduce a nosotros a comprender cuánto necesitamos de hacer las paces con Dios. Gracias a Dios que algunos lo hacen, lamentablemente muchos no lo hacen. Entonces, no es que usted piense, oye, sí, yo solitito, ¿no? Sí, me di cuenta solito. No, no, es el Espíritu de Dios quien nos convence a ello. Y ese Espíritu de Dios nos lleva a nosotros a comprender que sí necesitamos del perdón de Dios. Y Dios en esa su fidelidad no va a decir, oye, ya me cansé ya de perdonar, sí. No, no, ese nuestro Dios siempre va a estar dispuesto a perdonar. Si nosotros obviamente venimos a Él con un corazón contrito, humillado, a través de la fe en Jesús. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si nosotros, si nosotros entendiésemos en verdad que Dios es fiel, sí, que su fidelidad es incuestionable y lo es, ¿sí? En realidad, si eso fuese así, ya, ese conocimiento y esa convicción, ¿qué es lo que podría hacer en nosotros? Bueno, mire usted, nos mantendrá, la idea es, alejados de la preocupación. Y claro, si sabemos que Dios es fiel y Él nos ha dicho, yo voy a estar aquí. Él nos ha dicho eso, entonces la preocupación en nosotros se manejaría distinta. Déjeme hacerle esta pregunta a todos ustedes y algunos de ustedes, por favor, trate de responder. ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasaría si usted tiene que enfrentarse a Goliat? ¿Qué pasaría con usted? Algunos de ustedes, vamos nuevamente, ¿sí? O sea, un Goliat, se presenta delante de usted. Y ese Goliat le dice, ya, yo voy a pelear contigo. ¿Qué haría usted? ¿Alguno de ustedes? ¿Se preocuparía? ¿Se asustaría? Posiblemente, porque eso es lo que pasa con nosotros cuando atravesamos nuestros problemas, ¿verdad? Estoy diciendo que la preocupación en sí sea mala, hay que tener cuidado. Es una expresión en nosotros, ¿no? Es una manifestación en nosotros, una reacción en nosotros.
No estoy diciendo que necesariamente nuestra preocupación sea mala, pero cuando sí dejamos que la preocupación nos controle, lo que estamos expresando es nuestra poca confianza en la fidelidad de Dios, porque nuestro Dios nos está diciendo, yo estoy, y yo estoy aquí. Y porque Dios nunca nos ha ofrecido que siempre nos va a dar lo que nosotros querramos, pero sí nos ha ofrecido que Él va a hacer lo que Él entiende es lo correcto en cada situación a hacer, lo bueno a hacer. Y es que, claro, usted y yo simplemente vemos las cosas de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas. Dios las ve, pues, de una manera muy general. ¿Sí? Por ejemplo, usted y yo, si nos enfermamos y la cosa se pone seria, ¿qué es lo que decimos? Señor, sáname para que así yo pueda estar bien, ¿no? Y hacer las cosas, ¿no? Para tu servicio, qué sé yo, podemos decir muchas cosas, pero Dios sabe que quizás si nos quedamos acá vamos a empeorar las vidas de alguien, ¿no? Dios sabe las cosas. No estoy diciendo que eso pasa con todos, pero o sea, a lo que voy es que ciertamente Dios sabe, y no que si nosotros creyésemos en eso, no que no deberíamos nosotros quizás asustarnos un poquito, preocuparnos un poquito. No estoy diciendo yo, pero lo que sí estoy diciendo es debemos aprender a traerlo todo, absolutamente todo, pero no todo lo que nos es conveniente, ¿sí? Sino toda nuestra vida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Lo otro, sí, nos apartará del lamento, pero lamento en el sentido de quejas, ¿no? En el sentido de que, no, usted merece más. No, Dios está siendo injusto. No, ya Dios es fiel, ¿sí? Dios es fiel. Y lo otro y con lo cual vamos a terminar, obviamente nos brindará todo esto mayor confianza, ¿sí? Ah, Dios es digno de que nosotros confiemos en Él y entendamos, Dios es un Dios. ¿Alguna pregunta, algo que agregar antes de terminar? Porque ya hemos dicho que terminábamos algo temprano el día de hoy. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna pregunta? Sí, Al toque comentario diría de nos apartará de quejas, entendería que al saber que Dios sabe que es fiel e incluso hace lo que es bueno para nosotros, ya. es el hecho de no tener, o sea, entender que no, si estamos siguiendo a Dios, no tenemos menos de lo que deberíamos, ¿no? O sea, no tanto físico, sino en general. No nos está dando menos o algo así de lo que Él No, sabe debemos. no, y ahora cada situación hay que verla también con propiedad, pues sí, con objetividad en el Señor, porque a veces nosotros decimos, pues oye, no, pues eso es lo que Dios nada más quiere darme, o no, y nosotros estamos que ganamos, ¿verdad? Entonces, hay que también ser cuidadosos con muchos aspectos, ¿no? Recuerde que Dios desea que nosotros vivamos y vivamos en Él, para Él, conforme a Él va a estar con nosotros. Y eso significa ciertamente que todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Y en ello vamos a estar bien. Hayan riquezas, hayan pobrezas, hayan dificultades, vamos a estar bien en ello, porque vamos a estar en paz con aquel que es fiel, ¿no? Ok. Vamos a despedirnos en oración, hermanos. Muchísimas gracias por su tiempo. Repito, había mencionado que íbamos a terminar también temprano. ¿Alguna petición? ¿Alguna petición? Un gusto, Cintia, que estés con nosotros en esta noche o en esta tarde. ¿Sí? Y también fue un gusto verte el domingo por la iglesia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? Vamos entonces a dirigirnos al Señor en oración. Gracias te damos, Padre, por tu bondad. Gracias siempre por Jesús. Gracias por esa tu fidelidad para con nosotros en
tu Hijo Jesús. Perdónanos de nuestras faltas y pecados. ¿Cómo deberíamos nosotros aprender de ti, Señor, para que así como tú eres fiel, nosotros pudiésemos ser más y más fieles a ti? Señor, guíanos para que en nuestras vidas no simplemente, Señor, crezca el conocimiento, sino mucho más en nuestras vidas te manifiestes tú en nosotros. Nosotros, Señor, pudiésemos ser más y más conformes. Sabemos que todos tenemos diferentes necesidades. Mas, Padre, ayúdanos a comprender que la necesidad en realidad más grande que nosotros tenemos es la espiritual. Muchas veces estamos nosotros tan distraídos con las necesidades físicas, materiales y otros que tenemos que no nos damos cuenta, Señor, de esa gran necesidad espiritual que en Jesús tenemos. Perdónanos, ayúdanos y guíanos. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por su comprensión también. Dios mediante, el martes de la próxima semana ya regresamos a nuestro horario regular. Sí. Buenas noches. Bendiciones. Hasta luego. Chao, 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 Buenas hermano. noches, Chao, Hasta luego, hermano. buenas chao, noches, chao, chao con todos. chao, chao. Hasta luego. Chao, Hasta luego. pastor. Chao, chao, chao con todos. Chao con todos. Chao, chao. Chao, chao. Bien, ya. Buenas noches. Bendiciones. Chao, chao.